jóvenes ambientalistas. El día de hoy vamos a presentar un nuevo tema que es sobre la clasificación de plantas según el tipo de hojas que posean estas, en la provincia de Tarma y en Selva Central. Bueno, Selva Central está conformado por la provincia de Puerto Inca, del departamento de Huánuco. También está conformado por Oxapampa, perteneciente al departamento de Pasco. Y respecto a al departamento de Junín, tenemos a la provincia de Chanchamayo y parte de la provincia de Satipo. Siguiente, por favor. Bien, antes de que mis compañeros les den a conocer más sobre este tema, darles una introducción de todo lo que van ustedes a apreciar en el trayecto de las exposiciones, ¿no? Bien, nosotros hemos tomado 3 puntos principales, que el primero sería nuestro marco teórico. Es donde mi compañera Araceli Aquino les va a dar a conocer y detallar más sobre las partes y tipos de hojas que nos da a conocer la botánica. Y bueno, consideramos importante conocer esto, ya que nos va a permitir a nosotros poder clasificar a las plantas según el tipo de hojas y comprenderlo sobre todo. Y como segundo punto, tenemos ya la clasificación de las plantas según el tipo de hojas. Bueno, en este caso, cada una de mis compañeras ha escogido una cierta cantidad de plantas a exponer, ya que, bueno, la variedad y cantidad es inmensa, la verdad. Bueno, en la provincia de Tarma se ha trabajado con 3 distritos, que es Acobamba, Palca y mismo distrito de Tarma. De esto podríamos decir que se ha encontrado algo de 22 especies, pero como menciono, solamente se van a explicar una cierta cantidad. De todas estas plantas son fanerógamas y pues bien, la clasificación de estas es según la división del limbo e igualmente en parte de la selva central. Pero de estas, 1263 son árboles, ¿no? De estos árboles igualmente se ha hecho la clasificación según la división del limbo. Y pues bien, en la última parte que tenemos es nuestras conclusiones, ya donde nosotros hemos interpretado según los resultados que hemos obtenido en la clasificación de las plantas según el tipo de hojas. Y pues dar a conocer también que nosotros como estudiantes de ingeniería ambiental siempre vamos a estar ligados a temas relacionados como esto. Y pues bien, es muy importante conocerlo, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Nuestro objetivo general de este trabajo de investigación es poder nosotros describir a la hoja y consideramos que es parte fundamental de la planta. Y nuestros objetivos específicos, que serían clasificar e interpretar los tipos de hojas existentes en la provincia de Tarma, Junín, e igualmente en Selva Central. A la vez quiero dar a conocer la importancia por el cual nosotros consideramos que de la hoja, ¿no? Bien, se podría decir que es parte elemental de la planta, ya que cumple diversas funciones, como por ejemplo el de protectora, también el de defensora sobre los depredadores. Asimismo, es quien va a realizar la fotosíntesis y pues esto es creo que muy importante para nosotros, ya que de ello se va a originar el oxígeno y nosotros podemos existir en este planeta, ¿no? También la propia hoja va a poder ayudar en la alimentación de la planta, a respirar igualmente, y pues la clasificación de las plantas sobre hojas pueden ayudar a muchos otros estudiantes o investigadores en las propiedades de sí mismos. Siguiente.
Les voy a dar a conocer el marco teórico. Siguiente, Tefa. Ya. Como primer punto tenemos a las plantas. Las plantas son los seres vivos que son miembros del reino vegetal. También son desprovistos de una capacidad de movimiento y primeramente están compuestos de celulosa. Los árboles, las algas, los arbustos, etcétera, también son miembros de este reino. Siguiente. Tenemos a las partes de la planta. Siguiente, Tefa. Tenemos a la raíz. De la raíz, su principal función es fijar a la planta. De esta manera se van a obtener nutrientes del suelo. Siguiente punto tenemos a la flor. La flor es un órgano reproductor y dentro de ello van a poseer todos los órganos que estos van a ser necesarios para poder fabricar el fruto y la semilla. En el tallo, este va a ser el soporte para la planta. Algunos de los tallos son delgados y flexibles, pero también existen leñosos y duros, como por ejemplo pueden ser de los árboles. En el fruto son recubrimientos carnosos y también son secos de las semillas de una planta, y generalmente son nutritivos. La hoja es la estructura donde se va a realizar la fotosíntesis y la respiración. Siguiente. En las funciones vamos a tener, siguiente, Tefa, que son tres tipos, que una es la respiración, la fotosíntesis y la alimentación. En la respiración, las plantas van a necesitar respirar como cualquier animal y lo hacen de manera similar a nosotros. Se va a dar la manera que absorben oxígeno y van a expulsar el dióxido de carbono y agua en forma de vapor. Y van a respirar por tres tipos, que son los estomas o poros, lenticelas y los raíces. En la fotosíntesis, la planta es la que hace esto, desde que la semilla va a germinar hasta que va a morir, se van a mantener anclados en el mismo sitio. Y para poder crecer y desarrollarse van a necesitar de la fotosíntesis, es decir, que van a transformar la energía solar en alimento. En la alimentación, como decir, las plantas sin alimento no van a poder crecer, y menos si no tienen agua, no van a ser ni capaces de germinar. Por ello, en el suelo se van a encontrar una cantidad de nutrientes que van a estar disueltos en el agua. Una vez que estos estén disueltos, las raíces van a poder absorberlos sin ningún problema. Siguiente. Las hojas. Las hojas son órganos verdes que tienen forma laminar. Estas van a salir del tallo y su color verde es debido a que tienen una sustancia llamada clorofila. Estas hojas respiran y transpiran y a la vez elaboran la savia. Siguiente, Tefa. Partes de la hoja. Siguiente. Tenemos al limbo, que el limbo va a ser la parte ensanchada a la hoja. Esto tiene una cara superior que es llamada haz y una cara inferior que es llamada embés. Y va a constar de tres regiones, que es la base, el ápice y los bordes. La vaina es la que se encuentra en la base del peciolo. Es un punto donde se va a ensanchar para unirse y acomodarse al tallo. Es decir, que es el punto en el que empieza a crecer la hoja desde el tallo de la planta. En el peciolo es lo que va a unir la hoja del limbo con el tallo de la planta. Normalmente tiene una estructura delgada y de intenso color verde, y su principal función es la de suministrar savia a la hoja. Tenemos a la nervadura, que esto va a corresponder con la disposición de los tejidos conductores, que es el xilema y el floema. Y esto se va a dar sobre el limbo foliar. Siguiente, Tefa. Características. Tenemos 4 características principales, que es el órgano vegetativo y generalmente es aplanado de las plantas vasculares. Como segunda característica tenemos que es especializado principalmente para realizar la fotosíntesis. Como tercera tenemos que estas se van a desarrollar a partir de los primorios foliares y se van a formar gracias al llamado meristemo apical.
Como cuarta característica tenemos que la mayoría de las hojas tienen una forma dorsiventral, con el haz y en vez claramente diferenciados, que estos son denominados bifaciales. Siguiente. Tenemos a las funciones. Siguiente, Tefa. Ya. Como principal función tenemos a la realizar la fotosíntesis, que esto se va a dar gracias a los cloroplastos, que dan su color verde a la planta gracias a la clorofila que contiene. Y además la planta va a ser capaz de formar azúcares a partir de la energía recibida de la luz solar. La otra es la función de respiración, que aquí se va a tratar de que la planta va a absorber el oxígeno que está presente en la atmósfera y así va a expelir a cambio de dióxido de carbono. Esta respiración se produce gracias a los estomas de la hoja. Y por último tenemos a la función de transpiración. Esto se va a dar gracias a que los estomas van a abrirse y para poder liberar agua y así va a poder evaporarse. Así va a eliminar el exceso de esta y va a permitir la regulación térmica e hídrica de la planta. Siguiente, Tefa. Tenemos a los tipos de hojas. Siguiente. Los tipos de hojas se van a clasificar primeramente en hojas compuestas, que estas se van a clasificar dependiendo de la disposición de los foliolos. Como primero tenemos a las palmeadas o palmaticompuestas, que aquí todos los foliolos van a salir del extremo del peciolo y se asemejan a la palma de la mano de los dedos. Como primer ejemplo tenemos a las binnadas, que solamente tienen 2 foliolos, a las ternadas, que constan de 3 foliolos, a las quinadas, que constan de 5 foliolos, y a las digitadas, que constan de 5 a más foliolos. Siguiente. En B tenemos lo que es las pinnadas. Aquí todos los foliolos van a salir de un mismo eje y se asemejan a una pluma. Estos pueden ser imparimpinados o parimpinadas, como vemos ahí en la imagen, y esto va a darse según o no en un solo foliolo. Como ejemplos tenemos a las alternas pinnadas, que esto se va a dar cuando los foliolos van en disposición alterna, los opositipinadas, que se va a dar cuando los foliolos son opuestos, y las bipinnadas, que se va a dar si los foliolos se dividen en otros, pues. Ya, como vemos ahí en la imagen. Siguiente. Ya, tenemos la hoja simples, que se va a dividir según las nervaciones. Como primer ejemplo tenemos a las paralelinervias, que aquí todos los nervios son rectos y paralelos. Y también todos son procedentes de la base. Y como segundo ejemplo tenemos a las peninervias, que son hojas con un solo nervio medio, que ese es el principal, y que van a nacer a ambos lados nervios laterales. Como segundo tenemos por la disposición de las hojas en el tallo. En estos vamos a tener opuestas, que en esto significa que de cada nudo van a salir 2 hojas, que estas están situadas una enfrente de la otra. En cambio, en las alternas, de cada nudo solamente va a salir una hoja. Siguiente. Por su peciolo. Tenemos 2 ejemplos, que es la peltada, y esto va a significar que el peciolo se va a insertar en el medio. En cambio, en la envainadora, la vaina solamente se va a abrazar completamente al tallo. Como siguiente tenemos por el revestimiento de la superficie del limbo, que tenemos a los pubescentes. Esto se va a dar cuando están cubiertas de pelos cortos y normalmente están espaciados. En cambio, las peludas van a tener pelos, pero estos pelos van a estar muy juntos. Siguiente. Tenemos por la forma del limbo. Tenemos 2 ejemplos, que es la riñonada, que es similar a un riñón, y la sagitada, que nos da en forma de una flecha. Tenemos por el borde del limbo, que son aserradas. Esto se va a dar cuando los dientes son simples o dobles, y se asemeja al de una sierra. En cambio, como vemos en las enteras, estos solamente se van a dar cuando el borde es liso. Siguiente. Ya, tenemos por las hendiduras del limbo. Aquí tenemos a las lobuladas, que como vemos en la imagen son lóbulos pero poco profundos. En cambio, en las hendidas
son glóbulos pero más pronunciados y estos van a poder llegar hasta la mitad del limbo. Por la forma del ápice tenemos al apiculado, que esto se va a dar si la punta se forma bruscamente. En cambio, en la muconada se va a formar bruscamente, pero nos va a dar en la forma de un pezón. Siguiente. Por último tenemos por la base del limbo. Tenemos a la cuñada, que es en forma de una cuña, que la cuña es una pieza, ya sea de madera o de metal, que termina en una forma triangular. En la aguda se va a dar si se estrechan suavemente hacia el peciolo. Y por último tenemos por la duración en el tiempo. Tenemos a las caducas, que solo van a vivir en un periodo vegetativo y van a caer su final si es en otoño. Tenemos a las perennes, que las hojas se van a renovar periódicamente y estas también se van a dar en forma parcial y se van a caer las más viejas. Por último tenemos a las marescentes, cuando ya estos se van a dar cuando las hojas ya están secas, que son de color amarillas en otoño, y se van a mantener en el árbol hasta la formación de las próximas hojas. Eso sería todo, les paso a mis compañeras. Siguiendo con la clasificación de plantas según su tipo de hoja, se van a presentar lo que es el distrito de Tarma y lo que es la selva central. Empecemos con Tarma. Su ubicación del lugar de estudio. En el ámbito de estudio se ubicó en la provincia de Tarma, del departamento de Junín, que está localizada a 3.050 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente, esta se encuentra a 11 grados 25 minutos 14 segundos latitud sur y 75 grados 41 minutos 27 segundos concentrada en la longitud oeste. Esta investigación se centra en 3 puntos, las cuales son de los distritos de Tarma, Acobamba y Palca. En su primer punto, esta se encuentra en el centro poblado de Tarmatambo, del distrito de Tarma. En el segundo punto, lo que es el barrio de Matara, perteneciente al centro poblado de Ocayapa, de Florida, del distrito de Acobamba. Y el último punto, que es el centro poblado de San Juan de Ranra, que es en Palca. Estas zonas han sido escogidas por la regular accesibilidad, por tener una buena extensión y por poseer una de las remantes naturales en la vegetación arbústica. En este documento se puede ver presenta lo que son las plantas fanerógamas, en las cuales se mostrarán un total de 22 especies de plantas, las cuales van a ser agrupadas en 13 familias, 20 géneros, y de las cuales nos van a mostrar que las más abundantes son la Arteracea, Solanacea y la Myrtacea, seguidas por menor cantidad de las siguientes familias. Además, se mostrarán los que son los tipos de hojas según su división de limbo. Asimismo, se puede apreciar la cantidad de especies encontradas en Palca, Tarmatambo y Acobamba. Se mostrarán algunas de las especies mencionadas anteriormente, como la Cetrum conglomeratum, que es de la familia Solanacea. Su nombre común de esta especie es hierba santa, hierba de la Virgen y otros nombres. Esta es una planta leñosa de 2.5 metros de alto y 5 centímetros de diámetro, con un fuste irregular, y su follaje es semidenso, ligeramente agrietado. Usualmente esto se observa en lo que son el suelo densamente cubierto, con un follaje desprendido de esta. Sus sinónimos botánicos son el Cetrum boliviarum francei, el Cetrum conglomeratum barcutidunam, y entre otros. En lo que son las hojas, esta especie presenta unas hojas de color verde limón, brillosas en el haz y verde amarillentas en el en vez. Su nerviación terciaria es levemente reticulada y las láminas coriáceas. Sus tipos de xenomófilos son simples,
Según su clasificación en lo que son las nerviaciones, estas hojas son peninervias, según su disposición de hojas en el tallo. Estas son alternadas y dispuestas en espiral. Según sus peciolo, estas hojas son pecioladas y son de 2 a 7 milímetros de longitud. Según su revestimiento en la superficie del limbo, en su haz es glabro y en su embés es pubescente. Según su clasificación, atendiendo las hendiduras, borde, ápice y base del limbo foliar, sus hojas son de forma, en el limbo son lanceoladas a oblongas, en su borde del limbo son enteras a ligeramente sinuosas, en su forma de ápice foliar son acuminadas a atenuadas, por su base del limbo foliar su base es aguda, y son provistas de estípulas en las bases en forma de media luna de 4 a 12 milímetros de longitud. Como siguiente especie está la Fluorescencia angustifolia de Blake, que es de la familia Asteraceae. Su nombre es Orotejua de Yarintana, y es una planta leñosa de 1.5 metros de alto y 3 centímetros de diámetro, con un fuste irregular, y el follaje es semidenso, usualmente se observa en el suelo densamente cubierto. Su sinónimo botánico es la Fluorescencia trufifera de Angustifolia. En sus hojas son de color verde claro en el haz y en el embés, resinosos, y su nerviación terciaria es reticulada y las láminas coriáceas. Sus tipos de hojas son simples, según sus nerviaciones son peninervias, su disposición de hojas son alternas y dispuestas en espiral. En su peciolo, estas hojas son pecioladas de 3 a 7 milímetros de longitud, y su revestimiento de la superficie del limbo son glabros, su haz y en el embés. Según la clasificación, atendiendo las hendiduras, borde, ápice y base del limbo foliar, en la forma del limbo las hojas son lanceoladas, las láminas de 5.5 a 10 centímetros de longitud y de 1.5 a 3 centímetros de ancho. En el borde del limbo son aserradas con dientes diminutos hacia el ápice, y su forma del ápice foliar son acuminados a agudos, y por último la base del limbo es de base atenuada. Otra especie sería la Muticia acuminata. Esta es de la familia Asteraceae, su nombre común es el Chinchicuma, Chincumpa, y entre otros. Esta también es una planta leñosa de 2 metros y 3 centímetros de diámetro, con un fuste irregular. Está dividido en su base de 8 a 12 tallos. La copa es irregular, el follaje es denso, liso y usualmente observable en el suelo. Sus sinónimos botánicos son la Muticia acuminata, Paucifuga cabrera, y entre otros. Sus hojas son compuestas, las cuales los foliolos son de color oscuro en el haz y verde en el embés, verde claro en el embés. Tiene de 8 a 11 pares de foliolos, los foliolos de 10 a 25 milímetros de longitud y 4 a 8 milímetros de ancho. Los pedicelos de 1 a 2.5 milímetros de longitud y raquis glabro, de 6 a 10 centímetros de longitud. Según su clasificación en las nerviaciones, estas son peninervias. En la disposición de foliolos, estas son paripinados, son alternas y dispuestas en espiral. Según su peciolo, estas son hojas pecioladas de 5 milímetros de longitud. Por el revestimiento de la superficie del limbo, los foliolos papiráceos con haz y embés glabro, cada lámina termina en un zarcillo trífido, como se muestra en la imagen. La clasificación atendiendo a las hendiduras del borde y el ápice y base del limbo foliar. En su forma de limbo, cada foliolo es lanceolado, ovalado o elíptico.
Por el borde del limbo, estas son enteras. Por su ápice foliar, estas hojas son acuminadas, acuspidadas y en su base es atenuada. Otra especie sería la Myrcine dependens, que es de la familia Myrcinaceae o Primulacea. Sus nombres comunes son la yuber o yuber pequeño o quichua. Esta es una planta leñosa de 3 a 5 metros de alto y 4 centímetros de diámetro. El follaje es denso, rugoso y usualmente observable en el suelo. En la parte de abajo se puede observar los sinónimos botánicos que tiene esta especie. En lo que son sus hojas, las hojas son de un color verde lustroso en el haz y verde cremoso en el en vez. Tienen un olor característico y el nervio es uninervio. Las láminas son coriáceas. Según su tipo de nomófilos, estas son hojas simples y según sus nerviaciones, estas son uninervias. Por la disposición de sus hojas de tallo, estas son alternas y dispuestas en espiral. Según sus peciolos, son pecioladas de 3 a 4 milímetros de longitud con un color amarillo verdoso, glabro y ligeramente pubescente en lo que es la zona apical. Su revestimiento es de superficie de limbo, su haz es glabro y su en vez es glabro también, con un haz muy lustroso. Su clasificación atendiendo a las hendiduras y el borde del ápice foliar en la base del limbo foliar. En su forma de limbo son oblongas a ovaladas o elípticas. Las láminas son de 7 a 28 milímetros de longitud y 4 a 13 milímetros de ancho. En lo que es su borde de limbo, estas son hojas enteras. En su ápice foliar, estas son redondeadas a acuminadas. Y por último, en lo que es en la base del limbo, estas tienen bases atenuadas. Otra especie es la Otolombium pubescens. Este es de la familia Fabaceae de Leguminosea. Su nombre común de esta especie es el culen macho, el culen diferente, la hierba de mataduras y entre otros. Esta es una planta leñosa de 2 metros de alto a 2.5 centímetros de diámetro, con un fuste irregular y el follaje semidenso usualmente se observa en el suelo densamente cubierto, con follaje desprendido de esta. Sus sinónimos botánicos se encuentran en la parte de abajo, que son la Joita hirsuta rusby y la Joicita vesicolor rusby, y entre otros. Sus hojas tienen de un color verde en el haz y amarillento en el en vez. Tiene también un olor característico. Tiene un par de estípulas de un color marrón verdoso de 1.5 milímetros de longitud entre el peciolo y la ramita. Sus tipos de nomófilos son compuestas. Según sus nerviaciones, estas son hojas peninervias. Según su disposición de foliolos, estas son ternadas, son alternadas y trifoliadas. Según sus peciolos, estas son hojas pecioladas de 10 a 30 milímetros de longitud y por el revestimiento de su superficie de limbo, los foliolos son papiráceos con un haz y en vez glabros y con presencia de diminutas máculas negras en el haz y en el en vez. Según su clasificación atendiendo a las hendiduras de ápice, borde y base del limbo foliar, según su limbo, estas son hojas ovaladas o elípticas a lanceoladas. En lo que son su borde de hendiduras, estas son enteras. Según su ápice foliar, estas son hojas acuminadas y según su base, estas son atenuadas a rotundas. Ahora le daré paso a mi compañera. Bueno, ahora comenzaremos con lo que concierne a selva central. Siguiente, por favor. Bueno, la segunda área de aplicación de este estudio está restringido a la selva central, las cuales abarcan la provincia de Puerto Inca,
del departamento de Huánuco, la provincia de Oxapampa, del departamento de Pasco, la provincia de Chanchamayo y parte de Satipo, del departamento de Junín. Selva Central se localiza entre las coordenadas geográficas, latitud 9 grados con 30 minutos, latitud oeste hasta 12 grados, 0 minutos, latitud sur, longitud 73 grados, 30 minutos, longitud oeste hasta 75 grados, 30 minutos, longitud oeste. Su altitud varía entre 300 a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les presentaré la tabla de clasificación de las plantas por hoja. Van a estar ordenadas según la familia, género y especie. En esta tabla se menciona 1.263 especies de árboles conocidos y registrados, ya sean silvestres, cultivados, que sean introducidos o nativos de acá. Esta tabla lleva como título clasificación de las plantas por hojas de la selva central, ordenadas según familia, género y especie. La fuente de esta tabla es Catálogo de los árboles y afines de la selva central del Perú, 2010. Siguiente, por favor. Bueno, descripción de algunas especies. La selva central posee una gran diversidad de vegetación. Es por ello que hemos escogido 10 diferentes especies de plantas para poder clasificarlos siguiendo criterios como el tipo de nomófilos, las hendiduras, el borde, el ápice y la base del limbo foliar. Ahora daré paso a mi compañero Barrera para que les pueda presentar la primera planta. Ya. Comenzando con la primera especie, que es la Araucaria angustifolia, que es de la familia Araucariaceae y del género Araucaria. Ya, son una familia de coníferas del orden Araucariales, que comprenden 3 géneros, y son árboles de larga vida altamente resinosos, donde su descripción es que llegan hasta los 50 metros de altura con un tronco recto y cilíndrico, y que son árboles resinosos, monoicos o dioicos, de gran porte, con ramificación regular. Ahora, en la descripción de las hojas, pues que son hojas simples, enteras, muy variables, en forma aciculares, escamomimorfes, lineares, oblongas o elípticas, y a veces variable en el mismo individuo, persistente. Siguiente, por favor. Ya, ahora el tipo de monófilo que es la hoja es una hoja simple. Ya, y ahora según la clasificación, según los criterios. Por la disposición de las hojas en el tallo, la filotaxia, son basales y verticiladas. Y por su peciolo, es que es empicirrada cuando tiene forma de escamas y van imbricadas. Ya, ahora por su revestimiento de la superficie del limbio, son glabras, ya que son hojas sin pelo. Y ahora en la clasificación atendiéndose las hendiduras, el borde, el ápice y la base del limbo foliar. Por la forma del limbo son aciculares, escamimorfes, lineares, oblongas o elípticas. Y por el borde del limbo son enteras, ya que llevan el borde liso. Y por la forma del ápice foliar son mucronadas, ya que se forma bruscamente la punta como una forma de un pezón. Y por la base del limbo son redondeadas. Siguiente. Y ahora la segunda planta de Spondias mombin, que es de la familia Anacardiaceae del género Spondias. Es un árbol forestal común y de tamaño mediano que crece a través del neotrópico, donde su descripción es que crecen hasta 35 metros de altura, entre 0.5 y 2 metros de diámetro, con una corteza gruesa y rugosa.
con surcos longitudinalmente superficiales de color marrón o gris verdoso, hasta 2.5 centímetros de espesor. Y en sus hojas son paripinnadas, alternas, hasta 60 centímetros de largo, con foliolos de bordes enteros o dentados, discoloros. Y tienen de 15 a 40 centímetros de longitud. Siguiente, por favor. Ya, ahora el tipo de monófilo es una hoja compuesta. Y en la clasificación, según los criterios, por las nerviaciones, son peninervias, ya que su hoja conforma el nervio principal del que nacen ambos lados de los nervios laterales. Por su clasificación de las hojas en el tallo filotaxia, son opuestas, ya que de cada nudo salen dos hojas situadas, una enfrente de la otra. Y por el peciolo son pecioladas, ya que tienen peciolo. Y por su revestimiento de la superficie del limbo son glabras, ya que no cuentan con pelos. Y ahora por la clasificación atendiendo las hendiduras, el borde, el ápice y la base del limbo foliar. Por la forma del limbo son lanceoladas, ya que tienen una forma de punta por delante. Y por el borde del limbo son enteras, ya que tienen un borde liso. Y por la forma del ápice foliar son apiculadas, ya que la punta se forma bruscamente. Y por la base del limbo son agudas, ya que se estrechan suavemente hacia el peciolo. Siguiente. Y ahora con la tercera planta, que es de la especie Hediusmum angostifolium, que es de la familia Chloranthaceae, del género Hediusmum. Ya. Es la única familia angiosperma del orden Chlorantales, que consta de 4 géneros con 8 especies. En su descripción es que son principalmente arbóseas o arbustivas, a veces herbáceas, y en sus hojas son simples y opuestas, con bordes dentados o aserradas, pinnatinervadas o peciolos envueltos por una vaina peciolar en la base. Siguiente. Ya, el tipo de monófilo son hojas simples, donde se clasifica en su clasificación según los criterios por las nerviaciones son peninervias, ya que son hojas con un nervio principal en el medio del que nacen ambos lados de nervios laterales. Y por la disposición de las hojas en el tallo de la filotaxia son basales, ya que se disponen en el extremo inferior del tallo dispuestas a su alrededor. Y por el peciolo son pecioladas, ya que tienen peciolo. Y por el revestimiento de la superficie del limbo son glabras, ya que carecen de pelos. Y ahora la clasificación atendiendo las hendiduras, el borde, ápice y la base del limbo foliar. Por la forma del limbo son elípticas y por el borde del limbo son aserradas, ya que tienen dientes simples o dobles con agudos y se inclinan hacia el ápice como las de una sierra. Y por la forma del ápice foliar son acuminadas, ya que cuando poseen una punta muy aguda. Y por la base del limbo son agudas, ya que se estrechan suavemente hacia el peciolo. Siguiente. Ya, ahora la cuarta planta, que es el Croton urucurana, que es de la familia Euphorbiaceae, del género Croton. Ya, esta familia está diversificada en la zona tropical, con 300 géneros y alrededor de 7.500 especies. En su descripción es que es un árbol nativo sudamericano, de porte pequeño o mediano, con un tronco de corteza fina de color castaño. Y en sus hojas son hojas simples de forma corazonada, alternas y de bordes lisos, que llegan a superar los 10 centímetros de largo. Siguiente. Siguiente. Ya, en el tipo de monófilo son hojas compuestas. Y según su clasificación de acuerdo a los criterios, por las nerviaciones son peninervias, ya que la hoja cuenta con un nervio medio principal del que nacen ambos lados nervios laterales. Y por la disposición de las hojas en el tallo filotaxia son basales, ya que disponen en el extremo inferior del tallo dispuestas a su alrededor. Por el peciolo son peltadas, ya que el peciolo se inserta en medio del limbo. Y por su revestimiento de la superficie del limbo son glabras, ya que carecen de pelos.
Y por la clasificación atendiendo las hendiduras, borde, ápice y el base del limbo foliar, por la forma del limbo son acorazonadas, por el borde del limbo son enteras ya que tienen un borde liso, y por la forma del ápice foliar son apiculadas, ya que la punta se forma bruscamente, y por la base del limbo son cordadas, ya que se tiene dos lóbulos redondeados, cuya forma recuerdan a un corazón. Siguiente. Ya, de la quinta planta, el Nea verticillata, que es de la familia Nyctaginacea, del género Nea. Ya, es una familia de plantas que engloba alrededor de 350 especies, repartidas en 38 géneros, donde en su descripción es que son arbustos o árboles, comúnmente pequeños, sin espinas o brotes esplonados, y donde las hojas son opuestas o en verticilios de 4, ocasionalmente en alternas y subopuestas en algunos nudos, enteras y pecioladas, y también tienen bordes lisos. Siguiente. Ya, el tipo de monófilo de la hoja es simple y la clasificación según los criterios por las nerviaciones es peninervias, ya que del nervio principal que se encuentra en el medio nacen en los ambos lados los nervios laterales. Y por la disposición de las hojas en el tallo filotaxia son basales, ya que disponen en el extremo inferior del tallo dispuestas a su alrededor. Por su peciolo son pecioladas, ya que tienen peciolo, y por su revestimiento de la superficie libre son glabras, ya que son hojas sin pelos. Y según la clasificación, atendiendo a las hendiduras del borde, el ápice y la base del limbo foliar, ya, por la forma del limbo son elípticas, por el borde del limbo son enteras, ya que tienen un borde liso, y por la forma del ápice foliar son apiculadas, ya que la punta se forma bruscamente, y por la base del limbo son atenuadas, ya que lo hacen más bruscamente que la anterior. Le doy paso a mi compañera Celina. Bueno, ahora vamos a continuar con la planta que se llama Croton lechleri. Esta planta pertenece a la familia Euphorbiaceae del género Croton. Sus sinónimos, el más conocido es Croton draco. Es muy comúnmente conocido como sangre de grado, palo de drago. En la comunidad Shipibo-Conibo se le conocen como sangre de dragón. También le llaman sangre grado, balsa macho y entre otros. Y eso va a depender del lugar donde estemos refiriéndonos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta planta tiene una copa muy amplia. Su altura varía entre 10 metros a 20 metros. Tiene una raíz de forma cilíndrica, cónica. Su raíz principal está más desarrollada que las secundarias. Su tallo posee abundantes lenticelas y látex. El látex es de color rojo oscuro y es de ahí donde nace su nombre, ¿no? De sangre de grado, por el color del látex. Según el tipo de nomófilo, estas plantas se les considera de hojas compuestas por las nerviaciones peninervias y son alterpinadas. Eso es por la disposición de los folios. Tiene hojas pecioladas y también son galbras, lo que quiere decir que la ausencia de pelos en las hojas. Siguiente, por favor. Bueno, según la forma del limbo, estas hojas tienen una forma acorazonadas, son de borde entero. Según el ápice foliar, es cuspidado y acuminado. Y según la base del limbo, son cordadas. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, esta es la segunda planta que les voy a exponer, que es el Retrophyllum rospigliosi. Esta planta pertenece a la familia del Podocarpaceae, del género Retrophyllum. Sus nombres más de sinónimos botánicos tenemos al Podocarpus rospigliosi,
y también al Nageia rostigliosis. El nombre común, más acá en la selva, le conocen como ulcumano. También en otros lugares también le conocen como pino ayuelo, pino romero, diablo fuerte. En Colombia le conocen como el pino pacho o pino negro. Siguiente, por favor. Bueno, estos árboles, su altura varía entre 10 a 12 metros. Son de hojas pequeñas. El color de las hojas va a variar según la madurez de la planta. Esta planta crece entre los 1900 a 3800 metros de altitud. Sus raíces son muy profundas y normalmente estas plantas lo ponen en jardines, en parques, en zonas de áreas verdes. Según el tipo de nomófilo, estas hojas tienen hojas compuestas. Según las nerviaciones, es uninervia, porque solo posee un nervio. Según la disposición de los folios, es paripinada y no poseen peciolo, por lo tanto se las considera sesi. Y también son galbras por la ausencia de los pelos en las hojas. Siguiente, por favor. Según la forma del limbo, tiene una forma elíptica oblonga, su borde es entero, y según el ápice foliar es mucronada apiculado, y según la base del limbo es atenuada. Siguiente, por favor. El que sigue es Ceiba pentandra. Esta planta pertenece a la familia de Malvaceae, del género Ceiba. Los sinónimos más conocidos es Bombax pentandrum y Bombax orientale. El nombre común que recibe esta planta es ceiba o ceibo, pochote y entre otras. Siguiente, por favor. Esta planta es de gran envergadura. Su tamaño varía entre 60 y 70 metros de altura. Es de tronco grueso, de un diámetro de aproximadamente 3 metros. Esta planta normalmente no tiene muchas ramificaciones, sino sus ramas van de forma horizontal. Estas plantas son de flores de color blancas. Según el tipo de nomófilo, se considera de hojas compuestas. Por las nerviaciones son perinervias. Por la disposición de los folios, palmicompuesta. No tienen peciolo, por lo tanto son sésiles, y también son galbras por la ausencia de pelos en las hojas. Siguiente, por favor. Son de forma ablonceada, elíptica, su borde es entero, el ápice foliar es apiculada agudo, y según la base del limbo es agudo. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la Averoa carambola. Esta planta pertenece a la familia del Euphorbiaceae, del género Proton. Es un sinónimo también conocida como Draco. Su nombre común también es conocido como carambolo. Acá en Perú le conocen como carambola. En el oriente por allá le conocen como tamarindo chino, y entre otras que van variando dependiendo del lugar de donde estemos hablando. Siguiente, por favor. Estas hojas son de hojas compuestas. Por las nerviaciones se les considera peninervias, con un nervio en el medio y que luego nacen a ambos lados laterales. Por la disposición de los folios son imparinadas. Por su peciolo son pecioladas, y por el revestimiento de la superficie del limbo se les considera galbras. Siguiente, por favor.
Según la clasificación de la forma del limbo, es elíptica lanceolada, el borde es entero, la forma del ápice foliar es acuminada agudo, y según la base del limbo, redondeada. Siguiente, por favor. Nuestra última planta de la cual vamos a hablar es de la Mangifera indica, pertenece a la familia Anacardiaceae, del género Mangifera. Los sinónimos botánicos que tiene es Mangifera austroyanensis, como también se le conoce Mangifera sativa. Su nombre común no tiene muchos, solo mango o melocotón de los trópicos. Siguiente, por favor. Bueno, esta hoja siempre tiene una coloración verde oscura. Alcanza los 20 metros de altura, hasta puede superar más. Este tronco tiene un tronco grueso de corteza negruzca. Sus hojas, según el tipo de nomófilo, se les considera hojas compuestas. Por las nerviaciones son perinervias. Son hojas pecioladas y también se les considera galbras por no tener pelos en la hoja. Siguiente, por favor. Bueno, según la forma del limbo, las hojas son elípticas, oblongas, lanceoladas. Según el borde del limbo, son sinuadas porque tienen un parecido a una ondas. Según la forma del ápice foliar, es cuspidado, acuminado. Y por la base del limbo se le considera aguda. Bueno, ahora le doy paso a mi compañera para que pueda continuar la exposición. Bien, habiendo escuchado a cada uno de mis compañeros exponer, y pues muy interesante la verdad, y de esto podemos nosotros interpretar que del total de 22 especies de plantas fanerógamas que se han encontrado en provincia de Tarma, y bueno, clasificadas también según el tipo de hojas, de acuerdo a la división del limbo, se puede afirmar que las hojas de tipo nomofolios que predominan en esta provincia son simples, y que en selva central, de igual forma, estas clasificadas según el tipo de hoja de acuerdo a la división del limbo, afirmamos que las hojas de tipo elípticas y oblongas predominan en esta zona. También sin dejar de lado que bien las hojas son parte fundamental de la planta y esenciales en la vida del ser humano. Muchísimas gracias, eso sería todo en nuestra exposición.